Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar en el que hablaremos de las oportunidades de negocio que te puedes estar perdiendo de blockchain. Mi nombre es Miriam San Francisco y pertenezco al departamento de marketing de BAS. Os adelanto, la duración del webinar no va a exceder de 45 minutos y si queréis hacer alguna pregunta, en el chat que tenéis a mano derecha podéis ir realizando las preguntas y se realizarán una vez finalizada la exposición. Os presento a José Luis Perán, que es Head of Delivery and Innovation Manager en BAS para BBVA. Es licenciado por la Universidad de Murcia, certificado en IA y Big Data y con experiencia en proyectos de blockchain en el sector bancario. Actualmente está centrado en la investigación y el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y blockchain para grandes empresas del sector financiero y trabaja en campos de desarrollo como la sostenibilidad, el procesamiento del lenguaje natural, la inteligencia artificial en la ética y el análisis y predicción del comportamiento de mercados o la aplicación de grafos, conocimiento en el sector financiero. Doy paso a José Luis. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, gracias a todos por participar en este webinar. Os voy a contar un poco, voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es blockchain, por si hay alguien que todavía no está al día. Os voy a contar un poco las aplicaciones que usamos en el sector financiero y también hablaremos de aplicaciones de blockchain en el mundo empresarial fuera del sector financiero. Muy bien, pues empezamos. Como decíamos, yo soy José Luis Perán y trabajo en BAS como responsable de entrega y gestor de innovación para varios clientes del sector financiero. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de qué es blockchain, cómo lo está usando el sector financiero y cómo se está usando en el resto de sectores. Y luego pues haremos una breve pinceladas de qué podemos esperar en el futuro de blockchain en el mundo corporativo. Muy bien, pues ¿qué es blockchain? La gran pregunta. Pues muy sencillo, blockchain es una base de datos con una serie de características que la hacen especial, ¿vale? Y esas características son que la información se agrupa en conjuntos de datos que se llaman bloques y que estos bloques están enlazados unos con otros. De ahí el nombre blockchain, cadena de bloques. Cada bloque tiene información sobre el bloque anterior y así podemos saber si, bueno, pues si hay alguna modificación en la blockchain. Veremos ahora un poquito más de eso. Tenemos dos tipos de blockchain esencialmente. Tenemos blockchain públicas y blockchain privadas. ¿Cuál es la diferencia entre una blockchain pública y una privada? Pues una blockchain pública puede ser, por ejemplo, Bitcoin, que es la más conocida, en la que, bueno, pues toda la información, todas las transacciones, todos los movimientos, todo es público. Y en una blockchain privada, se suele usar más en el mundo corporativo para, bueno, pues para un caso de uso en el que no se interesa que la información sea pública, pero sí que esté disponible para todos los participantes en la blockchain. Muy bien, cada bloque enlaza al anterior, de ahí viene el nombre de cadena de bloques. Y cada bloque contiene un poco de información. En el caso de Bitcoin hay transacciones con información sobre el origen de quien envía la transacción, el destino, que es a quien se la envía, y el importe que se quiere enviar. Lo vemos aquí. Luego, como decía, los bloques están enlazados. Entonces, cada bloque tiene un enlace al bloque anterior. Cada bloque que contiene información se le calcula un código hash a la información que está contenida y en el bloque siguiente se introduce ese código hash para detectar si ha habido cambios. ¿Cómo lo detectamos? Pues si, por ejemplo, alguien ha conseguido acceso a la blockchain y ha hecho una modificación de los datos en uno de los bloques, el código hash cambiaría y detectaríamos que hay un problema en el enlace, con lo cual se detecta inequívocamente que alguien ha modificado la información contenida dentro del bloque. Todos los miembros que participan en la blockchain
En el caso de uso, sobre todo si es una blockchain privada, todos tienen una copia de la cadena de bloques completa y en cada cambio se sincroniza la cadena. De hecho, hay métodos para asegurar de que no puedes introducir información si no la tienes actualizada al último bloque. ¿Cuáles son las características principales de una blockchain? Pues una blockchain es descentralizada porque no hay un propietario único de la blockchain. Nadie es el dueño, el que ejerce el control sobre la cadena de bloques, no. Son todos los participantes los que son copropietarios y los que ejercen el control descentralizado de esa blockchain. Hay mecanismos de votación, por ejemplo, en blockchain públicas para, bueno, pues para tomar decisiones sobre cambios en la blockchain que afectan al funcionamiento. Una blockchain es distribuida porque todos los participantes tienen una copia. Una blockchain es programable, aunque no todas, pero en la actualidad prácticamente todas las blockchains son programables porque se pueden introducir porciones de código que se llaman smart contracts que pueden ejecutarse por cualquiera de los miembros de la blockchain. En redes públicas estos smart contracts se suelen utilizar, pues actualmente se están utilizando, pues por ejemplo, para proyectos DeFi, de los cuales luego hablaremos. Una blockchain también es inmutable, porque una vez que se escribe algo no se puede eliminar ni modificar. Solo se podría llegar a un acuerdo entre todos los miembros de la blockchain para modificar un bloque sabiendo que pues es incorrecto. Entonces, si todos los miembros de la blockchain aceptan el cambio, se puede cambiar. Lo que se suele hacer es insertar nueva información que modifica a la anterior. ¿Vale? Cuando se quiere reflejar un cambio, se hace de esta manera. Bien, en estas características principales nos dan pues una serie de características adicionales que son, por ejemplo, la trazabilidad. Cualquier información que metamos en la blockchain es trazable de principio a fin, porque todos los participantes pueden tener acceso a ella. Si bien hay blockchains que son permisionadas y que se les permite acceso solo a determinados miembros, a ciertas partes de la información, cualquiera que tenga esa información puede consultarla sin modificarla, pero sí puede saber el proceso de cambio del flujo de los datos. La inmutabilidad es una característica intrínseca porque, como decíamos, todos los bloques están enlazados a través de un código hash que identifica la información que hay contenida en cada bloque y si alguien consiguiera acceso a la blockchain, consiguiera un acceso de escritura y consiguiera modificar un bloque, inmediatamente se detectaría que ha habido un cambio porque el hash cambia con cada dato que se introduce. Y así detectaríamos que se ha roto el continuo, la cadena de bloques. Sirve para llevar a cabo procesos de digitalización y acelerarlos, porque actualmente se utiliza mucho en procesos que se realizan incluso de forma manual o a través de sistemas digitales pero no automatizados, y la programación de smart contracts permite que podamos introducir un proceso de negocio dentro de la propia blockchain. A través de los smart contracts podemos diseñar de principio a fin un proceso. Quién puede participar, quién puede hacer modificaciones, quién puede aceptar determinados datos, quién tiene que aceptar un determinado dato para pasar al siguiente campo, a la siguiente fase del proceso, etcétera. Y también nos reducen riesgos operacionales, porque el proceso está totalmente digitalizado, hay copias por parte de todos los participantes y se reducen los riesgos de pérdida de información. También malentendidos y errores humanos. Es decir, cuando alguien introduce un dato nuevo en la blockchain, se queda grabado no solo el dato, sino la información de quién lo ha introducido. Un código que identifica a la persona, empresa, grupo que ha introducido ese dato. Así podemos identificar claramente quién ha hecho un cambio y, bueno, pues si ha habido un error o un malentendido, pues se puede trazar quién lo ha hecho.
Bien, ¿cómo se está usando en el sector financiero, que es en el que estoy yo concretamente más involucrado? Pues, por ejemplo, uno de los casos de uso típicos es de gestión de pagos. Se puede utilizar una blockchain, bien sea pública o bien sea privada, para hacer transferencias económicas entre partes. ¿Vale? Pues se puede hacer transferencias internacionales, se puede hacer un proceso que se llama tokenización de cash, que consiste en identificar en la blockchain, bloquear una serie de fondos económicos y que se reflejan en la blockchain y que permite hacer transferencias entre ellos. Puesto que todo queda reflejado en la blockchain, no hay dudas de quién ha hecho una transferencia, quién la ha recibido, cómo se ha hecho la transferencia, etcétera. Todo esto queda almacenado y reflejado en todas las copias de la base de datos y se puede hacer consulta y tener confianza en que los pagos se han hecho adecuadamente, porque nadie puede hacer una transferencia de económica o de tokens sin tener su clave privada, porque en el fondo la blockchain utiliza la tecnología de clave pública y privada, por la cual cada persona o cada grupo se identifica a través de una clave privada y de una clave pública. Otro proceso bastante común es un proceso de negociaciones, puesto que podemos volcar un proceso de negocio entre varios participantes dentro de la blockchain. Podemos volcarlo a través de los smart contracts, podemos definir a través de programación dentro de la blockchain todo el flujo de una negociación. Por ejemplo, si queremos negociar la firma de un contrato, se puede definir este proceso, pues se pueden incluir modificaciones de todas las personas que pueden participar, de todos los grupos, se puede hacer un seguimiento del flujo, de en qué estado está el flujo, porque a fin de cuentas se puede considerar esto como una máquina de estados, se pueden definir todos los términos que se quieren negociar, qué términos se pueden cambiar, cuáles no, si se cambia algún término se refleja a través de un nuevo bloque en la cadena de bloques que modifica otro anterior, se puede hacer una consulta de los acuerdos obtenidos y se puede, en definitiva, volcar y automatizar todo un proceso de negociación. Y luego, a través de una interfaz web, por ejemplo, o de una aplicación hecha específicamente, se puede hacer seguimiento de todo el ciclo. Se puede identificar en la blockchain y hacer las modificaciones a través de una interfaz web muy sencilla. Otro proceso parecido al primero de la gestión de pagos, de hecho es un caso específico, es la tokenización, que nos permite transformar un activo del mundo real, que puede ser tangible o intangible, en un activo digital, cuya representación es resguardada por la tecnología blockchain. Ejemplo más común actualmente, pues los NFTs. NFTs son tokens no fungibles que se representan en una blockchain. Hay varias blockchains que están especializadas en este tipo de tecnologías y se permite la transferencia y el seguimiento de los activos a través de la blockchain. Esto permite hacer un seguimiento de los orígenes del activo, quién ha sido el que lo ha creado, quién ha sido el que ha transferido a otro, incluso cuánto ha costado la transferencia de un usuario a otro, etcétera. Además, en el mundo empresarial se utiliza para pues hacer transferencias de activos digitales o de activos físicos o reales que se representan como activos digitales en la blockchain. Pues en el sector financiero estamos viendo, pues, por ejemplo, casos de tokenización de bonos bancarios, por ejemplo. Es un caso de uso típico. Otra aplicación en el sector financiero es, pues, la gestión de criptoactivos y DeFi. ¿Vale? La compra-venta de criptoactivos en los últimos años está tomando mucha fuerza en el sector financiero porque ya los bancos están empezando a atreverse a comerciar con criptoactivos, a vender, a comprar y a permitir a los usuarios comprar y vender criptoactivos a través de sus plataformas. Cuando hablo de criptoactivos me refiero a las criptomonedas a las que muchos de vosotros conoceréis, por ejemplo Bitcoin o Ether, por ejemplo.
Esto está muy ligado a la regulación de cada país y actualmente, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, se está trabajando en cerrar una regulación de criptoactivos y veremos en breve los resultados de esa regulación. Luego están tomando mucha fuerza en los últimos meses las finanzas descentralizadas o DeFi. Están entrando con mucha fuerza en el sector y al final no es más que representar las finanzas tradicionales que se han realizado en el sector financiero desde siempre a través de flujos en una blockchain. Por ejemplo, pues la gestión de préstamos. Uno de los casos de uso más típicos es la gestión de préstamos, en el que pues, una persona puede hacer un préstamo de criptoactivos, por ejemplo, un préstamo de Ether a otra persona y gestionar todo el préstamo y las devoluciones, los intereses, los pagos, todo a través de contratos inteligentes. Con lo cual no hay una persona detrás de la que fiarse o no. La ventaja que tiene es que se automatiza el proceso y una de las ventajas, pues obvias, es que está buscando en un código programable pues todo el flujo de negociación. Y si cometes un error, pues puede llevarse a pérdida de fondos. Para evitar eso, lo que se suele hacer es llevar a los contratos inteligentes a auditorías externas por parte de equipos especializados, de terceros, que hacen una serie de pruebas, hacen una serie de comprobaciones para verificar que no hay fallos en el código. Y en el resto de sectores, ¿cómo se está usando en el resto del mundo empresarial? Pues, por ejemplo, uno de los casos típicos es en el caso de la logística, sobre todo cuando hay varias partes implicadas que no tienen por qué confiar unas de otras. Por ejemplo, imaginemos un caso de una compañía logística que quiere hacer seguimiento de los activos que está enviando de un almacén al cliente final y está utilizando pues, terceros que son los que gestionan la flota de camiones. Se pueden incluso introducir dispositivos llamados del Internet de las Cosas para hacer seguimiento físico de los elementos que se transfieren. Se puede medir pues, la ubicación GPS de los elementos, si se han golpeado, si han sufrido algún golpe, alguna modificación brusca en sus características físicas, se puede medir temperatura, características de presión, etcétera. Una serie de productos, de mediciones que se vuelcan en la blockchain y que permiten pues saber en qué momento ha pasado un producto por determinadas ubicaciones, si ha tenido algún accidente, si ha sufrido modificaciones bruscas de temperatura, si ha tenido algún accidente, en fin, si se han cumplido los términos del contrato, en definitiva. Incluso se pueden volcar en smart contracts, se pueden volcar dichos términos del contrato para poder pues gestionar automáticamente incluso penalizaciones, si se desea. Otro caso de uso es el sector agrario, porque también se beneficia de las características especiales de la blockchain, porque podemos hacer seguimiento del estado de productos, plantaciones, incluso a través de estas interacciones con dispositivos que hacen mediciones físicas del entorno, saber en qué estado están los productos, cuánto tiempo ha pasado desde que se recoge el producto hasta que llega al mercado o al consumidor final. Se pueden hacer también negociaciones entre proveedores. En este caso también, como un caso de uso particular parecido al sector logístico, pues también pueden verse afectados pues porque haya terceros que hagan el transporte de los dispositivos, de los productos, y podemos saber si han sufrido algún cambio de temperatura o de las condiciones que haga que los productos agrarios hayan sufrido alguna modificación sustancial y que no sean hábiles para el consumo. Otra aplicación de la blockchain es en el uso de las auditorías. Aquí es donde suele entrar muchas veces el sector público,
porque, bueno, pues gracias a las características descentralizadas se pueden realizar auditorías de, por ejemplo, de un proceso logístico. Puede haber un tercero que se encargue de hacer esa auditoría, garantizando que pues se ha registrado todo en la blockchain y que no se han producido modificaciones. Se puede hacer todo el registro de los detalles de las auditorías. El auditor puede entrar con permiso de lectura para consultar cualquier información, cualquier cambio, cualquier dato que necesite consultar. Se puede hacer intercambio de documentación entre las partes a través de la blockchain, sabiendo quién ha subido la documentación, quién la ha consultado, y se puede hacer también seguimiento de, bueno, pues cuando los auditores aceptan un proceso de negocio, por ejemplo, se puede también a través de smart contracts se puede registrar. Otro caso de uso muy interesante es en el mundo ESG, en el mundo de la sostenibilidad, de la environmental, social y governance. Gracias a esta propia trazabilidad que proporciona la propia blockchain, se puede hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de una empresa o proyecto. Por ejemplo, en el sector financiero se está viendo que pues está en boga la inversión en productos que se consideran ESG o en empresas que se consideran ESG o servicios, y a través del registro en la blockchain se puede saber si las empresas están cumpliendo los objetivos que se han marcado en esas inversiones. Por ejemplo, se puede hacer una inversión para la creación de un parque eólico, y si la empresa está registrando la blockchain cada vez que se añade un nuevo molino, pues se puede hacer seguimiento del cumplimiento e incluso a través de smart contract pues hacer el seguimiento de los pagos, hacer las transferencias económicas, saber quién ha invertido, etcétera, etcétera. Y todo esto gracias a las características implícitas en la blockchain. En general, cualquier caso de uso en el que existan varias partes, que pueden ser dentro de una misma compañía o con agentes externos, con otras compañías, con otros participantes, que necesiten una plataforma para ponerse de acuerdo e intercambiar información, es susceptible de un caso de uso de blockchain. Aquí conviene destacar que no cualquier caso de uso es aplicable, es decir, no podemos usar una blockchain para un caso de uso normal, para almacenar datos simplemente. ¿Por qué? Porque dadas sus características especiales, por ejemplo, las blockchains no suelen ser tan rápidas a la hora de insertar, consultar o extraer datos, tan rápidas como una blockchain de uso general, porque bueno, pues tiene esa serie de características que la hacen ser más lenta. Entonces, en un caso de uso especial en el que yo simplemente quiero almacenar información, no se suelen utilizar las blockchain. Lo que se suele hacer es hacer un análisis, una consultoría inicial. Oye, tenemos este caso de uso, queremos saber si aplica aquí usar una blockchain, y pues se hace esa consultoría inicial y se toma la decisión de si es un caso de uso aplicable o no. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro nos depara bastantes cosas muy interesantes. Estamos en proceso muchas veces de transformación a una web descentralizada. Actualmente la web está centralizada. Alguien es el propietario del servidor en el que se almacena una página web o un servidor web, y estamos en proceso de conversiones de este tipo de web centralizada en una web más descentralizada. Por ejemplo, las finanzas descentralizadas son un caso típico de la web descentralizada, porque no se alojan la programación de la página web no se aloja en un servidor que es propiedad de alguien y que puede modificarlo cuando quiere, sino que se hace uso de las blockchain públicas, y gracias a sus características pues permiten que toda esa información se almacene y quede todo registrado de una forma pública para que todo el mundo pueda consultarla. Otro caso de uso típico que veremos en el futuro es las pruebas de conocimiento cero. Por ejemplo, un caso de uso típico de prueba de conocimiento cero es cuando necesitamos
verificar un dato de alguien, pero ese alguien no quiere darnos ese dato. A través de una tecnología de verificación podemos garantizar que una persona cumple un cierto requisito sin necesidad de mostrarnos los datos concretos. Por ejemplo, pongamos el caso de un alquiler de viviendas, que el propietario pues le exige al inquilino, al nuevo inquilino, pues saber que tiene unos ingresos mínimos, que bueno, pues que tiene nacionalidad española o que tiene permiso de trabajo, y todo esto pues sin necesidad de que le muestre una nómina, pues a través de una blockchain en la que se utilizan smart contracts, el propietario puede tener una prueba segura de que se están cumpliendo los requisitos. Por ejemplo, a través del banco del inquilino, el banco puede dar pruebas verídicas de que se cumplen esos requisitos. Como decíamos antes, otro caso de uso típico es la integración con el Internet de las Cosas, con dispositivos pequeñitos conectados que se atachan, se pegan, se adjuntan a dispositivos físicos, a equipamientos, a cualquier tipo de cosa de la que queramos hacer seguimiento, y miden características físicas. Pues podemos medir, como decíamos antes, pues la localización, temperatura, movimiento, en fin, lo que ha ocurrido con el objeto que queremos seguir a lo largo del tiempo. Otra integración interesante es la integración con inteligencia artificial, que nos permita hacer predicciones sobre, bueno, pues qué va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, con la integración de inteligencia artificial con finanzas descentralizadas, podemos saber pues cuánto, podemos tratar de predecir qué movimientos económicos va a haber, cuándo va a haber más movimientos, cuándo va a haber momentos en los que no haya por ejemplo, peticiones de préstamos, etcétera. Por último, tenemos el caso de las organizaciones autónomas descentralizadas. Hay ya incluso organizaciones que están volcando sus procesos de gestión internos en contratos inteligentes, y de esta forma permiten que pues todos estos procesos que son actualmente manuales, que se hacen a través de equipos de personas que bueno, pues son susceptibles al fallo, se vuelquen en procesos automáticos y se haga toda la gestión de determinados procesos de negocio a través de contratos inteligentes. Por ejemplo, podemos volcar en una blockchain el proceso de contratación de una persona, desde que se le contrata hasta que se incorpora, pues todo el proceso que hay de pues, gestión de cuentas de correo, creación de usuarios, gestión de los equipos informáticos, en fin, una serie de procesos que actualmente se hacen en muchas ocasiones de forma manual, automatizarlo a través de contratos inteligentes. Y bueno, pues hasta aquí todo. He hecho un poco un resumen de la tecnología, os he contado los casos específicos financieros y otra serie de casos que estamos viendo ahora y que veremos probablemente en el futuro. Y ahora, pues, muchas gracias, José Luis. Hay algunas preguntas que a ver si no las puedes contestar. Mira, la primera, vale. ¿En qué punto está actualmente la regulación con respecto a blockchain? Pues como decía, hay países que están más adelantados que otros, ¿vale? Concretamente en la Unión Europea se está trabajando actualmente en la regulación, y pues no sabemos si este año o el que viene probablemente ya saldrá una regulación específica para el mundo blockchain, para el mundo corporativo, para transferencias económicas, incluso también sabemos que los gobiernos están haciendo investigación para, bueno, pues para digitalizar monedas. Hay algunos gobiernos que van adelantados en este sentido, como China, que China ya lleva un par de años de adelanto en la digitalización de monedas, de cash.
Y bueno, también sabemos que la mayor parte de los gobiernos del mundo están trabajando en eso, están haciendo pruebas, de momento están en fase de experimentación. ¿Existen entidades españolas que en la actualidad ofrezcan criptoactivos? Sí, ofrecen, hay entidades españolas que ofrecen criptoactivos, aunque no directamente para clientes españoles. Por ejemplo, BBVA está ofreciendo para clientes en Suiza, está ofreciendo la posibilidad de comprar y vender criptoactivos. Incluso creo que tienen una cuenta que te puedes abrir para hacer incluso trading desde España con criptoactivos utilizando la tecnología que están ofreciendo en Suiza. Y entiendo que probablemente otros bancos estén, si no están ya ofreciendo el mismo servicio, lo ofrecerán en breve. En breve. Otra pregunta es, ¿cuántas blockchains diferentes hay? Yo pensaba que solo había una, pero debe haber varias. De hecho, hay bastantes tipos. Ahora estamos en un mundo en el que, bueno, pues salen muchos tipos de blockchain diferentes, cada una con sus características. Ahora estamos en esa guerra de blockchains, igual que, bueno, pues pudo haber con VHS y Beta o Blu-ray y el Laserdisc. Y bueno, pues de momento tenemos dos grandes grupos que son las blockchain públicas y privadas. Tenemos dentro de las blockchain públicas, pues tenemos algunas que no soportan contratos inteligentes como Bitcoin, que a pesar de eso es la primera Bitcoin, o sea, la primera blockchain pública que se usó pues, para transferencias económicas. También hay otras blockchain públicas como Ethereum que sí permiten eh, contratos inteligentes y permiten una cierta programación. Y bueno, y luego tenemos las blockchain privadas. Las blockchain privadas se suelen utilizar para casos específicos. Pues, por ejemplo, necesitamos un proceso de negociación entre varias participantes y no queremos que esta información sea pública, pues porque se está utilizando información confidencial. Pues se crea una blockchain privada, se da permiso solo a los participantes que tienen que participar y pues se les da acceso solo a ellos. Y así pues se puede hacer un seguimiento interno y con la información privada, incluso encriptada. Mira, dos que acaban de llegar. A nivel instituciones, ¿se usarán las cadenas públicas o cada entidad tiende a crear la suya propia? Pues buena pregunta. Depende del caso de uso. Hay casos de uso en los que interesa que la información sea pública, pues por ejemplo en una auditoría pública en el que se vuelca un proceso de negocio gubernamental. ¿Vale? Imaginemos un caso de uso en el que un gobierno quiere volcar, por ejemplo, ahora en Madrid están en curso las votaciones por parte de ciudadanos para elegir a qué se van a destinar una parte de los fondos del Ayuntamiento de Madrid. Pues eso se podría volcar en una blockchain pública y hacer todo el seguimiento del proceso de forma que quede auditable por cualquiera para evitar pues errores y para evitar malversaciones o cualquier caso de uso. En este caso pues se utiliza una blockchain pública. Sin embargo, pues como decía antes, en el caso de que se quiera volcar un proceso de negocio privado, pues se hace a través de una blockchain privada. Esto se estudia y se analiza en función del caso. La mayor parte de los casos de instituciones privadas suelen ser usando blockchain privadas, pero, insisto, depende del caso. En caso de las cadenas privadas, ¿qué garantía da si uno de los puntos fuertes de esta tecnología es el número de participantes de la cadena? ¿Puedes repetir? No lo he entendido muy bien. La pregunta es, en caso de las cadenas privadas, ¿qué garantía da si uno de los puntos fuertes de esta tecnología es el número de participantes de la cadena? Bueno, puede ser uno de los puntos fuertes o uno de los puntos débiles en función de cómo se use.
Al final, si tenemos una blockchain privada en la que están participando varios participantes, pues cada uno tiene acceso, puede tener acceso a determinadas partes de la blockchain, a determinada información, y esto pues puede ser bueno porque se automatiza la gestión de un proceso de negocio y bueno, pues si no se gestiona bien, pues puede dar caso a errores. Pero en general, en una blockchain privada pues, suele ser beneficioso el uso de el tenerla compartida entre los participantes del caso de uso de negocio. Y la última pregunta, ¿qué ventajas aporta una blockchain privada contra una pública? Depende, vuelvo a decir que depende del caso de uso. La blockchain privada, la blockchain pública, la ventaja principal es que toda la información es consultable, leíble, accesible por todo el mundo, tanto los participantes, tanto los que participan en el caso de uso, en el proceso de negocio, como cualquier persona que quiera, que decida monitorizar el proceso, el caso. En el caso de, por ejemplo, de Bitcoin, cualquiera puede acceder públicamente a las transacciones económicas que se han hecho entre los participantes, aunque no haya participado en esa transacción. Por contra, pues como desventaja tiene que, pues, si se desea privacidad, no es un buen caso de uso porque bueno, está toda la información accesible. Además, como las blockchain públicas suelen dar acceso a gran cantidad de gente, no suelen ser tan rápidas como las blockchain privadas. El tiempo en el que se escribe un bloque pues, puede llegar a segundos o incluso minutos. Y entonces eso hace que el acceso a la blockchain pública sea más lento. En el caso de la blockchain privada, pues como tienes un grupo reducido de participantes, suelen ser más rápidas, la escritura de los bloques suele ser inmediata o en cuestión de muy poquitos segundos, un segundo, 2 segundos, bueno, pues la información es privada y puedes garantizar, incluso puedes tener varias partes diferentes que participen dentro de un mismo flujo de negocio o de flujos diferentes y que cada una de las partes puede darle permiso de acceso a los bloques que se consideran. Por ejemplo, en un proceso de negociación que participan, pues por ejemplo, supongamos 2 empresas que participan en un proceso de negociación de la firma de un contrato y que cada una de las empresas pues tiene un departamento legal. Pues a lo mejor a las empresas no les interesa, no les conviene que el departamento legal acceda a todo el proceso de negociación, a toda la serie de cláusulas que se han estado mirando y que solo accedan pues, a las cláusulas legales que ellos quieren que accedan. Entonces, pues se puede dar acceso a determinadas partes a los participantes. De acuerdo, pues yo creo que con esta respuesta terminamos. Muchísimas gracias, José Luis. Enviaremos un enlace a todas las personas que se han conectado al webinar para por si queda alguna duda y muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias, José Luis. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego.